Bueno, iglesia, eh, terminando el preámbulo de nuestra reunión, pasemos al estudio de las Escrituras. Yo les pedí encarecidamente que los que de pronto no pudieron estar con nosotros hace 8 días, durante la semana pudiesen ver la predicación para que estuviésemos todos a tono. En esta mañana estamos estudiando Mateo capítulo 24, pero quiero hacer un pequeño resumen para podernos sintonizar. Y lo primero que quiero decirles a ustedes es lo siguiente. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el apóstol del Señor destaca 5 discursos, 5 momentos en los cuales Jesús habló con sus más íntimos, habló con los más allegados, con sus discípulos. Se pueden descubrir 5 discursos y empezamos de atrás para adelante. Por eso la prédica en esta mañana se llama el quinto discurso, esta segunda parte. Entonces, todo es concerniente al capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Un capítulo que por estos días ha llamado mucho nuestra atención por todo lo que está ocurriendo. Ciertamente la coyuntura, los momentos que estamos padeciendo, nos llevan a pensar si realmente son los tiempos que habla la Escritura con respecto a la venida de Cristo Jesús. Son los tiempos cumplidos de lo que el Señor permite. Y el capítulo 24 de Mateo se centra en la respuesta a 3 preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús, que quiero recordárselas en esta mañana. La primera pregunta era, ellos estaban mirando el templo y ellos estaban asombrados de la edificación del templo, a lo que Jesús les dice a ellos, no quedará piedra sobre piedra. Todo esto que ustedes ven serán derribado. Entonces, cuando ellos están subiendo al monte de los olivos y se ponen a hablar, los discípulos le preguntan ¿cuándo sucederá esto? Refiriéndose a las palabras sobre el templo que Jesús había descrito. La segunda pregunta es ¿cuál será la señal de tu venida y cuál será la señal del fin del siglo? 3 preguntas que quiero en esta mañana volver a leer. No hay nada mejor para retomar. Vamos a leer los primeros 14 versículos de Mateo 24. Entonces, todos juntos, por favor. Todos juntos. Versículo 1. Jesús salió del templo y, mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la del fin del tiempo del siglo? Versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y rumores de guerras. Pero procuren no alarmarse, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes, todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si usted quiere profundizar un poco sobre esos primeros 14 versículos que estudiamos, es importante que usted retome la predicación anterior. Me es necesario recordarles que hay profecías de doble referencia. Hay profecías que se cumplían en el momento cercano cuando fueron dichas para su credibilidad, pero que también esas profecías tenían un cumplimiento en el futuro.
Esto es lo que conocemos como las profecías de doble referencia. Y ponemos varios ejemplos. Profecías que eran dadas a David o profecías que fueron dadas a Salomón son profecías que se cumplían en ellos, pero también muchas de ellas se cumplieron en Jesús, porque era una profecía de doble referencia. Vemos también que muchas profecías a Israel eran profecías que se estaban cumpliendo en el momento, pero que en el futuro también van a tener parte del cumplimiento. Entonces, en esta mañana, para entender mucho mejor el capítulo 24 de Mateo, decíamos que el Señor Jesucristo, Dios mismo, en este momento tiene a su iglesia en el centro de la historia, ¿cierto? El Señor tiene sus ojos enfocados en la iglesia, el Señor está trabajando con la iglesia, el Señor pone sus ojos en la iglesia. Pero también está el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Un pueblo escogido por Dios para llevar el mensaje a todas las naciones, tarea que no cumplieron. La palabra nos dice que por ende fueron hechos a un lado y el Señor tomó para sí un nuevo pueblo, que es su iglesia. Pero sin hacer diferencias, Pablo nos explica que la iglesia en verdad es injertada en el pueblo de Dios. Es decir, ya el pueblo de Dios no son judíos ni gentiles, sino es su iglesia, somos cada uno de nosotros. Dice acá el versículo 14 que el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dese cuenta, iglesia, que hemos leído una serie de señales. Guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos, ¿cierto? Persecución a la iglesia, muerte a la iglesia, odio a la iglesia, apostasía en la iglesia, falsos profetas, aumento de la maldad, disminución del amor. Y yo le pregunto a usted una cosa, ¿todo esto va a suceder? ¿Está sucediendo o ya sucedió? La respuesta es que ya sucedió y está sucediendo. En pocas palabras, cuando dice acá, y entonces vendrá el fin, yo les explicaba hace 8 días que estamos hablando del fin de una época, del fin de una era, del fin de un tiempo. Y justamente estamos hablando del fin del tiempo de la iglesia. Porque para mirar la profecía bíblica hay que entender que nuestro reloj, el que marca la pauta de la interpretación bíblica, es el pueblo de Israel. Hay que mirar qué pasa con Israel. Hay que saber que Israel llega a un punto en que, si ciertamente es puesto de lado por Dios, llega a un punto en que nuevamente Israel es puesto en el centro de la escena. ¿Cuándo es Israel puesto en el centro de la escena? Cuando la iglesia de Cristo es arrebatada. Dice que Jesús vendrá a los aires y seremos arrebatados y nos llevarán con Jesús a las nubes. Cuando la iglesia está en el cielo, aquí en la tierra, Israel vuelve a ser el centro de los planes de Dios. Por eso dice acá que vendrá el fin. ¿El fin de qué? De la iglesia. En pocas palabras, el arrebatamiento. La iglesia ya no está más aquí en la tierra, sino que sube juntamente con Cristo, con Cristo. De ser así, a la conclusión que quiero llegar es que esto nos da a entender que el arrebatamiento de la iglesia puede suceder hoy mismo, porque las señales ya han sido cumplidas y se siguen cumpliendo. Aunque el evangelio faltara predicarlo a muchas tribus, a muchas lenguas, a muchas naciones, todavía la Biblia no ha sido traducida, por decirlo así, a todas las lenguas aborígenes, más que todo, que todavía no se han podido hacer. El evangelio ha llegado a todo el mundo, a todas las naciones ha llegado el evangelio. Entonces, iglesia, por eso el Señor nos ha exhortado a 2 cosas en esta mañana. Primera, a que tener cuidado del engaño, y lo segundo, a mantenernos firmes hasta el fin. Si usted me pregunta cuándo es el arrebatamiento, dice la palabra de Dios que no sabemos, pero también el Señor nos dice que
debemos estar de acuerdo con los tiempos, debemos entender los tiempos que estamos viviendo. Y yo quiero decirle, el arrebatamiento del Señor puede ocurrir en cualquier momento, porque las señales ya han sido cumplidas. ¿Usted está preparado para irse con el Señor? ¿Usted está a cuentas cortas con el Señor? ¿Usted ya le entregó su vida al Señor? ¿Usted tiene a Jesús por gobernante de su vida? ¿Le obedece como un siervo le obedece a su amo? ¿Le ama? ¿Le ama como un hijo ama sinceramente a un padre? Creer en el Señor Jesucristo no es saber que Él existe. Creer en el Señor Jesucristo trasciende a la obediencia, trasciende al amor. Por eso es importante aprovechar esta mañana de estudio bíblico para exhortarnos en esta cuestión. Pero entonces vamos a seguir leyendo. La iglesia asciende, es arrebatada. ¿Y quién es el que se pone en el centro de la escena? Israel, que es nuestro reloj profético, nuestro reloj escatológico. Hay que mirar a Israel para poder entender la palabra del Señor. Porque nos encontramos con un versículo muy interesante que de pronto a veces puede llegar a ser poco entendido. Y dice el versículo 15, por tanto, o así que, cuando vean en el lugar santo, es decir, el templo del Señor, el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Vamos a dejar hasta allí. Pasa algo. Dice aquí la palabra de Dios, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, dice la Reina Valera, la abominación desoladora, ¿cierto? De la que habló el profeta Daniel. Entonces, aquí es importantísimo ubicarnos temporalmente. Primero, cuando vean en el lugar santo, ¿a qué se refiere? Al templo. Pero Jesús había dicho que, que las piedras del templo iban a destruirse, iban a acabarse. ¿Esto cuándo sucedió? Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, 40 años después de que Cristo vino o Cristo ascendió de la tierra al cielo. En este momento, en el lugar del templo existe una mezquita musulmana, una de las principales mezquitas musulmanas. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué están esperando los judíos? Los judíos anhelan, los judíos desean construir nuevamente el templo para el Señor. Que nuevamente vuelvan los sacrificios y que puedan realizar sus tradiciones judías como se conocen en la Torá, que para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Dice acá el versículo 15, recordemos que estamos en la respuesta del Señor a las 3 preguntas. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, ¿cuándo sucederá esto? Quiero que vayamos a Daniel, porque dice Jesús mismo que es Daniel quien nos habla del horrible sacrilegio. Daniel capítulo 9, versículo 27. Es que este tema se hace extenso, espero poder ser un poco claro para poder darle finalidad a la enseñanza en esta mañana. Dice la palabra de Dios: durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Aquí hay algo muy importante. En Daniel capítulo 9 encontramos la famosa profecía de las 70 semanas. 70 semanas que en realidad significan 7 semanas de 7 días, ¿cierto? 7 días, 7 semanas, pero una semana se hace referencia, cada día se hace referencia a un año. Perdón si de pronto soy un poco confuso. Cuando hablamos aquí de semanas, de una manera literal estamos hablando de años, no de días, lunes, martes y miércoles, sino de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, una semana tendría 7 años, ¿correcto? Daniel nos habla de la profecía de las 70 semanas, ¿cierto? De eventos que van a ocurrir durante 490 años.
Pero dice la palabra del Señor, usted lo puede leer conmigo en el versículo 24. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Estoy en el versículo 25 de Daniel 9. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. 7 semanas. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, 62 de las 70, estamos hablando de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. El príncipe elegido es Cristo. Está hablando que desde la reconstrucción de Jerusalén, estamos hablando desde Nehemías hasta la venida del Señor Jesucristo y su muerte, han transcurrido 62 semanas. Y se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante los destruirá. Eso sucedió con los romanos. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana, ¿cierto? Entonces dice que ya han transcurrido 69 semanas. Al principio leímos que las primeras 7 semanas, Esto usted lo va a poder entender mejor cuando haga su discipulado. Pero entonces entiéndame los tiempos. En las 70 semanas se divide en 3 periodos. El primer periodo dura 7 semanas, ¿correcto? 7 semanas. El segundo periodo dura 62 semanas. En este caso, 62 más 7, 69. Pero ¿cuántas semanas son? Son 70. Es decir, ¿cuántas semanas faltan? Falta una. Daniel nos da a entender que la primera parte de las primeras 7 semanas ya se cumplió y las otras 62 semanas ya se cumplieron. Pero hace falta una semana por cumplirse. ¿Sí? Hace falta una semana por cumplirse. Por eso dice el versículo 27. Durante una semana, que es la que hace falta por cumplirse, ese gobernante hará un pacto con muchos. ¿Cuál gobernante? El anticristo. Está hablando aquí del anticristo. Hará un pacto con muchos, pero a media semana, es decir, si una semana son 7 años, a media semana estamos hablando de 3 años y medio, a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las salas del templo. ¿Cuáles son las salas del templo? Lo que dice Jesús en Mateo, el lugar santo. El templo tiene el atrio, tiene el lugar santo y el lugar santísimo. Dice Jesús que en el lugar santo se verá la desolación o el horrible sacrilegio o la abominable desolación. Dice acá, cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado, es decir, las 3 años y medio más. Listo. Dando toda esta información, atiéndame lo siguiente. Si volvemos a Mateo capítulo, que todavía no quiero volver, vamos a leer otro versículo acá, dice Daniel 11:31, para los que tienen apuntes. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Nuevamente hace referencia a lo que dice el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 12, versículo 11, dice, a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. 1290 días. 1290 días, ¿cuántos años nos da? 3 años y medio. Listo. Volvamos a Mateo capítulo 24, versículo 15.
Dice el versículo 15. Le dice Jesús a sus discípulos: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio es justamente el acto blasfemo que va a hacer el anticristo al declararse como Dios. Dice acá, del que les habló el profeta Daniel, ya lo estudiamos y llegamos a la siguiente conclusión. El horrible sacrilegio hace parte de la profecía de las 70 semanas. Una profecía que se divide en 3 partes. Una parte de 7 semanas, otra parte de 62 semanas para un total de 69 y dice que falta una semana para completar las 70. Pues entre la semana 69 y la semana 70 está la iglesia. Porque en la semana, cuando finaliza la semana 69, Israel es puesta a un lado, se crea un paréntesis. Se crea un paréntesis en la profecía y ese paréntesis somos nosotros. Ese paréntesis somos nosotros. Cuando la iglesia suba al cielo, se cierra ese paréntesis y nuevamente Israel es puesta en la escena para cumplir con su semana número 70, la semana que hace falta. Y le recuerdo que en Daniel 9:27 dice que durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Es decir, venga nuevamente el Señor Jesucristo y acabe con el anticristo. ¿Por qué yo hago tanto énfasis y llevo muchos minutos hablando de este punto? Porque si este punto no nos queda claro, entonces no vamos a poder entender lo que está sucediendo posteriormente. El Señor nos quiere dar a entender que los versículos 15 en adelante, la iglesia ya no está en escena. Usted me está escuchando lo que le estoy diciendo, esto es muy importante tenerlo presente. De los versículos 15 en adelante, la iglesia no está en escena. ¿Quién está en el centro? Israel. Entonces Jesús le dice a los israelitas, le dice al pueblo, a la gente que se quedó. Dice el versículo 16, a los que estén en Judea, huyan a las montañas. Versículo 17, Mateo 24. El que esté en la azotea, no baje a llevarse nada a su casa. Y el que esté en el campo, no regrese a buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda ni en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. El primer consejo que le dice Jesús, no a su iglesia, sino a los que se quedan acá en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia, es que cuando se esté edificando el templo, muy posiblemente nosotros como iglesia podemos ver que el mundo empieza a edificar el templo de Jerusalén. Dice que cuando se vea en el lugar santísimo, en el lugar santo, el horrible sacrilegio, es decir, separe los sacrificios, no estamos hablando del primer año de los 7 años. O sea, ya estamos en la semana número 70. Esa semana número 70 es lo que nosotros conocemos como el periodo de la gran tribulación. Por eso aquí dice el Señor en el versículo 21, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Pero un momento, son 7 años. ¿Cuándo sucederá lo del horrible sacrilegio? Al principio de los 7 años, es decir, en el año primero, no, va a suceder en el año 3.5. A la mitad del tiempo va a suceder lo que dice el versículo 15. Es allí cuando Jesús dice a los 3 años y medio que los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa y el que esté en el campo no regrese a buscar su capa. Qué terrible serán aquellos días para
los que estén embarazadas, las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado. Esto es muy interesante de mirarlo porque los primeros 3 años y medio se catalogan como 3 años y medio de paz y seguridad. ¿Sí? Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor ciertamente es una plataforma. Todo el caos es una plataforma para el levantamiento de un líder para un gobierno mundial. Un gobierno mundial. Ese líder va a mostrar una fachada de humildad, de liderazgo, de proezas. La gente va a poner su mirada en él. Y durante 3 años y medio va a gobernar con paz y con seguridad. Pero dice acá que en el año 3.5, a los 3 años y medio, se levantará el horrible sacrilegio. Es decir, este hombre, que es conocido por la palabra como el anticristo, se va a quitar su máscara. Y cuando él se quite su máscara, empieza el versículo 16 a darle esta connotación como lo de la gran tribulación. Dice el versículo 22, Mateo capítulo 24, versículo 22. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Esta gran tribulación es lo que usted puede encontrar en Apocalipsis capítulo 7 en adelante, más o menos. No lo vamos a leer, solamente quiero mencionárselo. Si usted lee los eventos, capítulo 5, del 5 en adelante, todo lo que son los sellos, las copas de la ira y las trompetas de Dios, es parte de estos 3 años y medio de gran tribulación. Y dice acá que si no se acortaran estos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, dice que durante este tiempo de la gran tribulación habrán unos elegidos. Recuerde, según la escatología que estamos viendo, la iglesia ya ha sido arrebatada. Usted y yo no estamos padeciendo lo que dice Mateo 24, versículo 21 y 22. Están hablando de otros elegidos. Aquí los elegidos no es la iglesia. Dice acá, por causa de los elegidos se acortarán. Versículo 23, Julia, acompáñeme con la Biblia allí. Versículo 23 de Mateo 24. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean. No lo crean. En la enseñanza anterior, hace 8 días, veíamos que Mateo capítulo 24 nos daba ciertas advertencias que nosotros debemos tener en cuenta. Esta es la tercera advertencia, que si ciertamente nosotros ya no estamos acá, las advertencias de Cristo son transversales. Son transversales porque tanto en el tiempo de la iglesia hay falsos maestros, en este tiempo también habrán falsos maestros y falsos cristos. Entonces yo quiero tomar esta tercera advertencia, que no le creamos a nadie si alguien nos dice Él es Jesús. En estos tiempos han existido personas que se han declarado la reencarnación de Jesús, que han dicho que ellos son, que Jesús les ha tomado, y hay gente que les cree. Hay una secta tremenda que se llama Creciendo en Gracia, que realmente debería llamarse Creciendo en Desgracia, de este señor José Luis Miranda, un puertorriqueño alcohólico que tuvo muchos seguidores. Son los que se tatúan 3 S y son los que se tatúan el 666. Esta secta ha engañado a muchos. Aquí en Bogotá hay iglesia de ellos, por la Caracas, que hay una iglesia de ellos. Cuando este señor muere, y obviamente pues todos sus seguidores quedan como así, no era Jesús, muere, su segunda esposa, si no me equivoco, ella dice que el espíritu de Melquisedec, es decir, el sacerdote que se muestra en Génesis, la ha tomado a ella y que ella es Melquisedec Lisbeth, porque Jesucristo no era un hombre, sino que Jesucristo es una mujer. Dios mío, o sea, miren estas blasfemias y estas locuras. Falsos cristos. Por eso dice aquí la palabra, no crean si alguien les dice, aquí está el Mesías. Pero ¿por qué? Eso lo podemos tomar para nosotros, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque Cristo va a venir por su iglesia y va a llegar a los aires.
Va a llegar a los aires. Dice la palabra de Dios que Cristo vendrá en una nube y seremos nosotros, primero resucitarán en Cristo, resucitarán los que murieron en Cristo primero y luego nosotros seremos arrebatados, pero Cristo no será visto. Nosotros nos seremos arrebatados, iremos a las nubes con Él y dice acá que nadie, no crean sin que alguien les diga aquí está el Mesías o aquí está el Cristo, porque van a haber muchos engañadores, ¿cierto? Pero en el tiempo de la gran tribulación también va a suceder esto. ¿Por qué? Porque tristemente los judíos no ven a Jesús como el Mesías. Ellos están en este momento en una desdicha porque para ellos no ha llegado el Mesías. Para nosotros sabemos que es Jesús, pero los judíos aún no entienden que Cristo es el Mesías. ¿Sí me explico, iglesia? Entonces es importante tener esto muy presente, que Jesús les dice a los que están en este tiempo de la gran tribulación, si alguien les dice yo soy el Cristo, el Mesías, no le crean, porque dice el versículo 24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? Si los elegidos no son la iglesia y los elegidos ya no puede ser en completo todo Israel. Vamos a mirar quiénes son los elegidos para poder avanzar en esa enseñanza. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 7. ¿Sabes sobre qué nos habla Romanos capítulo 11? Sobre el remanente de Israel. El remanente es ese pequeño grupo de escogidos, de elegidos que el Señor tiene. En Haciendo Juntos el Devocional estamos estudiando el libro de Romanos. En muy pocos días vamos a llegar al capítulo 11 de Romanos. Ya vamos en el cuarto, creo. Vamos a pasar del 5 el día de mañana en Haciendo Juntos el Devocional. Dice el capítulo 11, versículo 7. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no puedan ver y oídos con los que no puedan oír hasta el día de hoy. Leo el versículo 1 de Romanos para que entendamos mejor. Pablo hace una pregunta. ¿Acaso rechazó Dios a Israel, su pueblo? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que Israel Dios lo puso a un lado y que puso en el centro de la historia de la iglesia y que cuando seamos arrebatados, la iglesia sale del centro de la historia y vuelve a Israel? Dice Pablo, ¿acaso Israel fue rechazado entonces por Dios? Dice el versículo 1, de ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado a tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Pablo está usando el ejemplo de Elías, que él pensaba que era el único, cuando él le dice, no, Elías, tú no eres el único. Ante mí hay 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el ídolo Baal. Ellos son mis elegidos. Y este mismo ejemplo lo toma Pablo para hacerle entender a los judíos que están en Roma. Así también hay en la actualidad, versículo 5, un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia, y si es por gracia ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Esos elegidos son los que podemos notar aquí en Mateo capítulo 24. Elegidos israelitas. Dice acá que de ser posible, estos falsos cristos, estos falsos maestros engañarán a los elegidos. Estoy en Mateo capítulo 24, versículo 25. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano, pero eso
Por eso, perdón, versículo 26, por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, nadie de los que están durante la gran tribulación va a necesitar que le digan que Jesús, Él es Jesús que está en el desierto, Él es Jesús que está en el parque, Él es Jesús que está allí hablando por la televisión. Nadie va a necesitar, porque dice la palabra del Señor en el versículo 27, que la segunda venida de Cristo será como el relámpago, será como un relámpago que sale del oriente y se va al occidente y que todo el mundo va a poder ver. Dice el versículo 28, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Esta palabra es un poco confusa para de pronto para su interpretación, pero cuando usted ve al cielo, unos buitres volando, usted y yo sabemos que por ahí cerca hay algo muerto. ¿Es correcto? Entonces aquí dice, el Señor utiliza esta expresión para decirnos justamente que donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Es decir, que cuando nosotros veamos esas señales del cielo, nosotros no, porque nosotros ya no vamos a estar allí, sino los que están allí implicados, se den cuenta que algo está pasando. Jesús está diciendo, mi venida será notoria, mi segunda venida será notoria. Lo que pasa es que la segunda venida de Cristo se divide en dos partes. Su primera venida, que es el arrebatamiento, que viene por su iglesia, y su segunda venida, que ya no va a ser en los aires, sino que va a ser aquí hasta la tierra, que ya no va a ser por su iglesia, sino con su iglesia. Nosotros vendremos con él en su segunda venida. Dice el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Y aquí hay algo muy, muy interesante que nos permite ver el griego de la escritura. Dice que el versículo 30, entonces vendrá el Hijo del Hombre, dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá. Ese es Zacarías, capítulo 12, versículo 10, leámoslo, ¿por qué no? Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí, habrán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Hadad Rimón en la llanura del Megido. Todo el país hará duelo, familia por familia, y empieza a hablar de cada una de las parentelas. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Que cuando dice acá que la señal del Hijo del Hombre, la señal será la misma persona de Jesús. Jesús mismo es el que va a aparecer en el cielo, y dice acá que se angustiarán todas las razas de la tierra. Pero aquí hay algo muy, muy importante, y es que en el griego, para palabras como etnia, como razas, como naciones o como tribus, hay diferentes palabras. Y Mateo, cuando habla de razas, utiliza la palabra ete, que viene de etnias, ¿cierto? De ahí proviene etnias, la palabra ete. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 24, versículo 9, ¿cierto? Dice acá, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Allí la palabra naciones en el griego es el griego ete. También lo podemos ver más adelante en Mateo capítulo 28, versículo 19.
que dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Allí la palabra naciones es la palabra ete, ¿cierto? Es las palabras raza como tal, es la palabra ete. Pero Mateo utiliza, es la expresión filai para las tribus. Y las únicas tribus que hace referencia a Mateo es justamente a las 12 tribus de Israel. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 19, versículo 28, que dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Allí la palabra en griego de tribus es la palabra filai, que es la misma palabra que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las filai de la tierra, en este caso, todas las tribus de la tierra. Pero ¿qué tierra estamos hablando? Estamos hablando de la tierra de Israel en el contexto. La palabra tierra hace alusión directa al país de Israel, a la nación de Israel. ¿Quiénes son los que se angustiarán al ver cómo Jesús desciende? Dice aquí, en pocas palabras, las 12 tribus de Israel son las que se angustiarán. A ese punto es que quería yo llegar. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. ¿Se acuerdan que en el capítulo 12 de Zacarías dice que ellos se lamentan? Obvio, porque es el mismo que traspasaron, es el mismo que están viendo envolver con poder y gloria. Versículo 31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los 4 vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Esto no hace alusión al arrebatamiento, porque recordemos que ya esto ha tenido lugar. ¿Quiénes serán recogidos? Los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? El remanente de Israel, aquellos que estaban durante la gran tribulación, que el Señor los guarda y que el Señor los preserva. La trompeta siempre hace alusión a la voz de Dios. Entonces aquí están diciendo en pocas palabras como que cuando Dios hable, cuando Jesús les diga a los ángeles, ellos van a reunir de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, a los elegidos de un extremo al otro, ¿cierto? Y yo quiero que leamos Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, que es lo que acabamos de leer en el versículo 31, vendrá con todos sus ángeles y se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Aquí está hablando es cuando viene Jesús por segunda vez, todas las naciones se atemorizan y el Señor dice que sus ángeles van a separar, como el pastor separa a las ovejas de las cabras, él va a separar a los que son de él con los que no. Y dice el versículo 33, pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitando de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y empieza a relatar todo, pero en pocas palabras, ustedes no me atendieron. Entonces,
se da la misma respuesta. Cuando vieron a alguien en necesidad, lo rechazaron. Ellos recibirán el castigo eterno, el castigo eterno. Siguiendo con el versículo 31, entonces reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Y dice el versículo 32, entonces, queridos discípulos, le dice Jesús a ellos, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben en qué día vendrá su Señor. Y aquí encontramos la cuarta advertencia de parte del cielo, que como les decía hace unos minutos, las advertencias son transversales tanto para Israel como para su iglesia. Nosotros debemos mantenernos despiertos, porque así como nosotros esperamos el arrebatamiento, ellos, los elegidos, esperarán que Jesucristo venga por segunda vez, pero a la tierra. Jesús vendrá por segunda vez, pero aquí a las nubes por su iglesia, y vendrá hasta la tierra por su pueblo escogido de Israel. Entonces, nosotros debemos entender que debemos mantenernos despiertos, porque como les decía al principio, el arrebatamiento de la iglesia puede suceder en este mismo instante. En este mismo instante puede suceder, porque las profecías para el arrebatamiento o el rapto ya están cumplidas, iglesia. Ya están cumplidas y se siguen cumpliendo, es decir, hay un transcurso en ellas. Todavía nosotros podemos ver la evidencia del cumplimiento de la palabra del Señor. Y también esto va para los elegidos del tiempo de la gran tribulación, para que ellos no se dejen engañar de que el Mesías está allí o que el Mesías está allá, no, para que ellos entiendan que va a venir muy pronto y que ellos serán rescatados de todos los sacrilegios y de las maldades que se va a destapar después de los 3 primeros años de la gran tribulación. ¿Por qué estudiamos esto? Ya finalizo con lo siguiente. ¿Por qué estudiamos esto? Hay 5 propósitos que quiero mencionar para concluir. El primero de ellos es que esto nos invita a tener una vida devota en nuestro presente, piadosa, amante de la presencia del Señor. Que nosotros estemos a cuentas cortas con el Señor, que sepamos quién es el Dios de nuestra salvación, qué hizo Él por nosotros, iglesia, que usted siempre ha sido una preocupación en mi corazón como pastor, que usted esté seguro de su salvación. Pero esa seguridad de su salvación se provee por 2 cosas esencialmente. 1, por el entendimiento al Evangelio, y 2, por la obediencia al Evangelio. Yo le proveo todo lo que hay en mí para que usted lo entienda, pero todo lo que está en usted debe usted dárselo para obedecerlo, porque eso genera vida en nosotros. La invitación de Mateo capítulo 24 es esa, que estemos preparados, a que seamos devotos en esta vida, en este tiempo que estamos nosotros viviendo. Segundo, que tengamos convicción de lo que sucederá. Obviamente no tenemos todas las respuestas, obviamente hay muchas miradas sobre esta situación, pero que tengamos convicción que ciertamente todo esto hace parte del principio de dolores de lo que nos habla acerca la palabra del Señor. Hay algo que está a punto de dar a luz.
nosotros estamos en el tiempo de las contracciones, ¿cierto? De esos primeros dolores de parto. En cualquier momento nace el bebé, en cualquier momento viene Jesucristo por nosotros a este mundo. Lo tercero que busco en esta mañana es advertirle de estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que posiblemente se pongan peor, porque estamos viviendo tiempos en que el hombre trata de engañar a toda la humanidad. Tiempos de engaño, donde la verdad no es absoluta, sino relativa. Es que la iglesia esté advertida del odio, esté advertida de la persecución, esté advertida de la apostasía. Muchos que están entre nosotros saldrán de nosotros, pero porque nunca fueron de nosotros. Pero llamará a hacernos muchas preguntas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? En un cuarto punto es una invitación al arrepentimiento. Arrepiéntase, mi hermano. Arrepiéntase del estilo de vida que usted está llevando. Arrepiéntase si usted se ha mofado de Dios con su actitud. Arrepiéntase si realmente en su corazón no hay paz. Todavía la puerta está abierta. El Señor tiene un trono de gracia para que nos acerquemos a Él y encontremos el oportuno socorro. Yo le invito a que esta mañana usted reflexione y que usted le diga: Señor, yo me quiero ir contigo, pero yo en este momento no te he aceptado como mi Salvador, no te he obedecido como mi Señor. Perdóname, yo quiero obedecer, yo quiero entregarte mi vida. Ya no quiero darme a mis bajas pasiones, ya no quiero darme a mis concupiscencias, ya no quiero darle libre albedrío a mis ganas de pecar, sino que todo te lo entrego a ti, porque mi vida quiero entregarla sola y exclusivamente a ti. Y en quinto lugar, pienso que todo esto debe alimentar nuestro interés por la evangelización. Debe alimentar nuestra necesidad y nuestra importancia sobre el seguir hablando de Cristo Jesús. Ayer escuchaba a una doctora y decía: esto es muy extraño, porque por lo general son los enfermos los que se aíslan, pero en este tiempo de pandemia son los sanos los que estamos aislados, y eso ha hecho que de pronto la enseñanza, la predicación personal no esté creciendo. Pero nosotros estamos a un llamado a que mostremos interés por hablar de Cristo a todos los que nos rodean, no solamente con palabras, sino con hechos y con verdad. Iglesia, yo quiero despedirme de ustedes en una oración y espero haber sido claro. Padre, gracias. Gracias en tu nombre santo, mi Señor Dios, que seas tú en el nombre de Cristo Jesús exaltado sobre nuestras vidas. Te pedimos en tu nombre santo, mi Rey, que seas tú gobernando, Señor Dios, y que cada uno de estos propósitos se dé en medio de nosotros. Sé que estos tiempos, sé que estos temas no son fáciles de digerir, amado Espíritu de Dios, pero sé que tú nos darás el tiempo para profundizar. Prepara tu iglesia, alístala, que nosotros estemos con vestidos blancos, de lino fino y resplandeciente, que Señor, que vivamos nuestras vidas presentes con devoción, con convicción, Señor Dios, que todo lo que tú nos has hablado es verdad, que estemos advertidos y que no temamos, Padre, porque no tememos de quien pueda hacernos daño al cuerpo, porque nuestro espíritu y nuestra alma te pertenecen. Padre, permítenos arrepentirnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y sé tú, Señor, alimentando nuestro interés por la evangelización. Yo oro por las familias, Padre, y por cada persona que en esta mañana está con nosotros, y en tu nombre santo te damos gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.